Muchas gracias, Nikki, por esa bienvenida y por estar introduciéndonos al tema del día de hoy. La verdad es que quiero darte la más cordial bienvenida al Círculo de Liderazgo de iglesiavidareal.tv. Sé que el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros y hoy no será la excepción. Hemos estado sumergiéndonos en las doctrinas, en el manual de doctrinas bíblicas, y hemos estado aprendiendo lo que el Señor quiere que pongamos un fundamento sólido para nuestras vidas y para nuestro liderazgo. La semana anterior estuvo con nosotros el pastor Asdrúbal Hernández compartiendo acerca de las tentaciones. Y hoy creo que tengo el privilegio de poder compartirte de un tema sumamente relevante que tenemos que tener claro en nuestra vida y en nuestro liderazgo. Y es el tema de la muerte. Y yo creo que en la situación mundial que hemos estado viviendo en los últimos meses, es un tema que ha resonado bastante más y en el cual necesitamos tener un principio claro en la Biblia. Y la verdad que estoy agradecido con el Señor por poder compartirte esto. Como te dije, estamos estudiando el manual de doctrinas bíblicas del pastor, el doctor Ángel Edmundo Madrid Morales. Y yo quisiera que me pudieras acompañar rápidamente a Romanos capítulo 5, versos 12 al 14. ¿Sabes? El apóstol Pablo es muy contundente con este tema y yo creo que estos capítulos de Romanos nos retan a nosotros a tener el entendimiento correcto y la visión correcta que Dios tiene. Quiero que podamos leer y dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. ¿Sabes? Vivimos en un mundo donde la realidad se vio distinta por decisiones que Adán y Eva tomaron. El Señor había dado unas instrucciones claras y Él había planificado algo desde el inicio. Pero esto no quitó que tuviésemos nosotros el privilegio de ser restaurados al plan original de Dios. ¿Y cuál era el plan original de Dios? ¿Sabes? Él sembró la eternidad en nuestros corazones. Por lo tanto, Él quiere que podamos tener una vida eterna con Él. Pero cuando nosotros desobedecemos, cuando Adán y Eva tuvieron la oportunidad de tomar una decisión, fueron en contra de la voluntad de Dios, y eso abrió una puerta que ha cambiado el panorama de lo que vemos hoy. Y yo espero que podamos salir de este tiempo con esperanza, porque ¿sabes qué? Si tenemos la fe puesta en Jesús, nuestra vida y nuestra esperanza no está puesta solo en lo que vivimos hoy acá, en lo que tenemos hoy enfrente de nosotros. Y por eso creo que es tan relevante lo que dice aquí Romanos, porque dice: como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Yo quiero que podamos leer otro texto que tengo aquí en el capítulo 6 de Romanos. ¿Sabes? Yo creo que esto puede ser sumamente relevante para lo que el Señor quiere hablar en nosotros. Pero escucha lo que dice Romanos capítulo 6, verso 23. Dice: porque si bien la paga del pecado es muerte, el regalo que nos da Dios es vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Esto es así. El pecado trae muerte. La paga del pecado es muerte. Pero Jesús quiere darnos un regalo. Y depende de ti y de mí, y de cómo ejerzamos nuestro liderazgo, nuestra perspectiva ante esto.
Como líder seguramente has estado atravesando conversaciones, has estado relacionándote con alguna familia, con algún amigo que tal vez ha experimentado esto recientemente o se ha enfrentado a lo mismo. Sabes que hace más o menos unos 3 meses atrás, un poco menos, un día recibo una llamada telefónica de mi mamá un tanto angustiada. Y lo primero que pensé es que mi papá se había contagiado de este virus y por temas de presión pensé que el panorama era bastante serio. No sabíamos cuál era el diagnóstico, pero me llamó y yo sabía que lo estaban trasladando a un centro de atención lo más pronto posible. Mi oración en ese momento fue entregar la vida de mi papá. Decirle, Señor, si ese es el momento en el que tú quieres llevártelo, te pido que tengas misericordia de su espíritu, de su alma y de su cuerpo. Porque, ¿sabes? Mientras estemos aquí, en este cuerpo terrenal, tenemos un principio y tenemos un fin. Y necesitamos entender eso. Necesitamos entender que somos sujetos a una muerte física. Y vamos a ahondar en esto porque es un tema bastante amplio, pero lo que yo quiero compartirte es, ¿sabes? En ese momento, la perspectiva, aún en medio de que pudiese haber alguna preocupación, algún temor o alguna angustia, lo que yo necesité y lo que yo realicé en ese momento fue orar al Señor, confiando que Él es soberano y que Él puede darnos ese regalo que hablaba aquí Romanos capítulo 6, 23. ¿Sabes? Que es ese regalo que nos da Jesús. Y por eso es tan importante cuando aquí en Romanos 5 dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Sabes? Ahí habla de Jesús. Y Jesús ya vino una vez y va a venir una segunda ocasión. Y eso tiene que darnos esperanza a nosotros. ¿Sabes? Yo quiero que podamos nosotros comprender la enseñanza bíblica sobre la muerte para quitar del creyente y de nuestro liderazgo todo temor hacia ese fenómeno tan desagradable y triste. ¿Sabes? O sea, la muerte es algo que causa dolor, que causa tristeza, porque genera una separación. Pero tenemos que entender que no podemos afrontar esto con temor. Y es por eso que tenemos que tener la actitud correcta. En esta conversación quiero decirte que en el contexto en el que yo crecí, mis papás fueron muy enfáticos en siempre decir que el Señor les había dado a ellos el privilegio de tenernos a mí y a mis hermanas, y que algún día ellos podían no estar, pero el Señor iba a estar. Y ¿sabes qué? Eso me ayudó a mí a bajar cualquier ansiedad o cualquier temor, porque hubo una época donde yo era niño, donde tenía mucho miedo de que mis papás salieran de casa, porque yo temía que algo les fuese a ocurrir o que no fuesen a regresar. Pero cuando empiezo a depositar mi confianza en el Señor, empiezo a tener esa perspectiva y empiezo a dejar de lado el temor, porque puedo tener la convicción de que el Señor es nuestro aliciente y que su Espíritu Santo nos da el consuelo cuando podamos afrontar alguna de estas situaciones. Y creo que es relevante que podamos adentrarnos en el tema, entendiendo cuál es el origen y el significado bíblico de la muerte. Y para esto tenemos que introducir un concepto que ya te lo mencioné, que es el pecado. O sea, el pecado, la Biblia lo define como cuando erramos al blanco. Y el pecado dio origen a la muerte en el hombre, pues este no fue creado para morirse. Nosotros no fuimos diseñados para morirnos. Es que tenemos que entender que Dios había hecho un plan perfecto. Y escucha Génesis capítulo 2, versos 16 al 17, y dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
La instrucción era clara, la instrucción era enfática. Adán podía comer de cualquier árbol del huerto, pero había un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. El Señor había dicho que no comiese, porque si comía de ese árbol, ciertamente iba a morir. No hay nada bueno fuera de la voluntad de Dios. Yo escuché algo que me impactó esta semana porque, ¿sabes? Los sís de Dios nos bendicen y sus nos protegen. Nosotros tenemos que entender que cuando Dios dice no a algo, no es porque simplemente quiera limitarnos, sino es porque Él quiere abrigarnos y quiere cuidarnos. Y por eso la historia sigue ahondando en Génesis capítulo 3, verso 6. Porque la serpiente fue astuta y quiso empezar a contradecir las verdades de Dios. La serpiente vino con Eva y le dijo que lo que Dios había dicho no era así. Y por eso es tan importante que nosotros como líderes tengamos el conocimiento firme de lo que la palabra de Dios dice. Porque si no nos vamos a desviar y vamos a pecar. Y por eso Génesis 3:6 dice, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Y sabes cuál es el desenlace de esto? Ocurre una muerte espiritual. Y ocurre también esa separación espiritual de que Adán y Eva estaban en el huerto del Edén y el Señor, porque el pecado entra en ellos y el Señor no puede estar donde hay pecado, entonces existe esa separación. Y entonces aquí el Señor nos vuelve a dar una esperanza. El Señor no miente, sino que tiene que hacer algo para cumplir su palabra, porque dijo, si comes de ese árbol, ciertamente morirás. Y por el pecado de Adán y de Eva entra la muerte al mundo. Pero yo necesito que podamos también leer Génesis capítulo 3, verso 16, porque ahí hay una promesa para nosotros, ¿sabes? Esa es la promesa de aquel que iba a venir. Y dice el verso 16 de Génesis 3, luego Dios le dijo a la mujer, haré que sufras bastante durante tus embarazos y que al tener tus hijos sientas mucho dolor. Y a pesar de eso, seguirás deseando a tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Pero escucha el verso 15, dice, habrá siempre enemistad entre ti y la mujer y entre tu descendencia y la de ella. El descendiente de la mujer te aplastará la cabeza, mientras tú solamente le morderás el talón. ¿Sabes qué? Aquí había una promesa de parte de Dios. Había una promesa de que Él iba a redimirnos, de que Él iba a restaurarnos. Y el pecado, yo quiero que podamos estudiar lo siguiente. El hombre fue creado para no morir nunca. O sea, el Señor, como dice Eclesiastés, a través de Salomón, sembró la eternidad en nuestro corazón y su plan original es que no muriésemos. Pero cuando el hombre pecó, principió a morir. Cuando nosotros pecamos, entonces, como leímos en Romanos capítulo 6, verso 23, la paga del pecado es muerte. Y Adán vivió 930 años, dice Génesis 5:5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y en Génesis empezamos a leer cómo muchos hombres viven varios años, pero su vida llega a un fin. ¿Y sabes qué es lo más terrible de esto? Cuando un hermano atenta contra la vida de su propio hermano. Dice, Adán y Eva gustaron el sabor de la muerte. Y esto es triste porque ellos tuvieron que experimentar que cuando Caín mató a Abel. Y Génesis 4:8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
Y esto no está alejado de lo que vivimos hoy en la realidad. Esto no se ve lejano a las muertes que se ven y que ocurren. ¿Y sabes cuál es el problema? Que el pecado se ha adentrado en nuestro corazón y tenemos que tener un liderazgo sano que sabe que no podemos dar cabida al pecado. ¿Y sabes qué es lo peligroso de esto? Que no solo estamos desembocando en una muerte física, porque la muerte física muchas veces desemboca de una muerte de nuestra conciencia, de que nuestra conciencia está cauterizada de tanto pecado, que estamos muertos y estamos separados de lo que el Señor tiene para nosotros. Y es importante que tengamos el significado bíblico y la definición de muerte. Dice separación y no destrucción o cesación de existencia. Es decir, la existencia permanece de una u otra forma después de la muerte, pero hay una separación. Y yo no me quiero imaginar qué fue para Adán y para Eva haber estado en el huerto del Edén, el plan original de Dios, donde Él tenía todo, y haber tenido que ser, o sea, los expulsaron, ya no podían estar ahí, y entonces luego ver que en su descendencia un hijo mata a otro. ¿Sabes qué? Es que eso es doloroso, eso no es algo agradable. Y por eso tenemos que nosotros en el liderazgo tener cuidado en nuestra vida que no estemos dando cabida al pecado. Porque Jesús vino a darnos este regalo que tú y yo necesitamos. Y necesitamos cuidar que en el liderazgo alrededor de nosotros, que aquellos a los que estamos liderando, que las familias con las que estamos compartiendo, que con nuestro cónyuge, que con nuestros hijos, nosotros estemos cuidando y estemos procurando en todo momento saber que estamos viviendo de acuerdo a la vida eterna. Y tenemos ese llamado y tenemos esa urgencia en nuestro liderazgo de proclamar las buenas nuevas. ¿Sabes qué? A mí me resuena y me palpita en el corazón recordar estar en la universidad con un compañero que dijo, que en una conversación dijo, yo sé que yo me voy a quemar y voy a estar ardiendo en el infierno. Y sabes, recuerdo con tanta tristeza y tanto dolor esas palabras, porque su corazón estaba muerto. Y yo buscaba compartirle la esperanza de Cristo Jesús, pero su conciencia, sus pensamientos habían sido cegados. Y nosotros como líderes tenemos la responsabilidad. Nosotros no somos el Espíritu Santo para convertir ni para traer esa conversión, pero sí estamos llamados a hablar las buenas nuevas, a hablar vida y vida en abundancia. Yo quiero preguntarte, ¿nuestras palabras son palabras que traen vida? ¿Son palabras que traen esperanza? ¿Cómo estás ejerciendo tu liderazgo? ¿O estamos hablando palabras que probablemente están causando una separación y tenemos que tener cuidado? ¿Sabes? El Señor tiene un plan bueno y perfecto para nosotros. Y yo no quiero desear que nadie tenga que experimentar esto, pero como líderes tenemos que estar preparados para cuando esto ocurra. Porque nuestro liderazgo, aun cuando sea una situación adversa, no podemos dejar que todo se venga para abajo y que nuestro cimiento no esté puesto en Jesús. Y ahora vamos a hablar un poco de las clases de muerte que hay. Te he comentado de esto, pero vamos a profundizar en lo mismo. Porque la Biblia nos habla de 3 clases de muerte. Y la primera, y la que es más fácil para entender y visualizar de todos nosotros, es la muerte física, o la separación del alma, espíritu y cuerpo. Y esto está sentenciado para todo ser humano. Leamos lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Sabes? La muerte física, el Señor es en una ocasión. Y cuando morimos, lo que corresponde es un juicio. Y es que vamos a ser juzgados por todo lo que hicimos. Y algunos van a decir, ¿por qué esto ocurre? Pero es que tenemos el privilegio de tener
la capacidad de elegir cada día y en cada momento. Y en nuestro liderazgo necesitamos nosotros ser conscientes que vamos a rendir cuentas por cada decisión que tomamos, por cada elección que tenemos. Y es importante que aquellos alrededor de nosotros tengan esto presente también. Y entonces, mi oración es que el Señor me regale la mayor cantidad de días posibles. Mi oración es, Señor, si en la Biblia dice que tú nos das hasta 120 años, pues regálame 120 años para poder llevar a cabo el propósito que tú tienes a través de mí. Pero estoy listo. Vivo la vida al máximo. Vivo la vida como dice Efesios capítulo 5. Viviendo como sabios y no como necios. Aprovechando al máximo cada momento oportuno. Porque los días son malos. ¿Sabes qué? Si el Señor decidiera hoy llamarme a su presencia, yo podría morir con la convicción de que he sido fiel, administrando, haciendo buen uso de los talentos que Dios me ha dado en los lugares de influencia que Dios me tiene. Porque aun cuando sé que hay planes de bien y esperanza y un futuro de parte del Señor, soy un buen mayordomo del presente que Dios me ha dado. Entonces la primera clase de muerte es la muerte física. Luego vemos que está el viaje al cielo para los redimidos. ¿Sabes? Esto tiene que empezar a desatar algo en nosotros. Porque aún este cuerpo es temporal. Y hacemos lo mejor que podemos para preservarlo. Y quiero decirte algo. Como líderes tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. Como líderes no podemos ser irresponsables del cuerpo que el Señor nos ha dado. Pero tenemos que vivir con la mirada puesta en que el Señor quiere redimirnos. Y quiere que podamos pasar la eternidad con Él. Y por eso el cielo es tan emocionante. Pero tenemos un mandato. Tenemos el mandato de lo que oró Jesús. Y la oración de Jesús tiene que ser nuestra oración. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Nosotros tenemos que procurar que la voluntad de Dios sea hecha aquí en el cielo, aquí en la tierra, como es en el cielo. Y ahora nos vamos a entrar en un pasaje muy relevante en Lucas, que es una excelente ilustración que se nos narra y que nos permite entender este concepto y esta doctrina de la muerte. Y es Lucas capítulo 16. Y habla acerca de el rico y Lázaro. Y yo quiero que podamos leer desde el verso 16. Y dice, la ley y los profetas se anunciaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra que deje de cumplirse una sola tilde de la ley. Y entonces entramos al verso 19 y escucha lo que dice. Había un hombre rico que se vestía con ropas muy lujosas y a diario hacía fiestas donde servían espléndidos banquetes. Junto a la puerta de su casa se sentaba un mendigo llamado Lázaro. Tenía la piel cubierta de llagas y hasta los perros se las lamían. A él les habría gustado llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Un día el mendigo murió y los ángeles lo llevaron junto a Abraham. El rico murió también y lo enterraron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces lo llamó a gritos: «Padre Abraham, ten compasión de mí. Manda a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego». Pero Abraham le respondió: «Hijo, recuerda que cuando ustedes vivían, a ti te fue muy bien, pero a Lázaro muy mal. Ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti te toca sufrir. Además, entre ustedes y nosotros hay un gran abismo y nadie puede venir de allá para acá ni ir de aquí para allá». Un abismo, separación. Verso 27. El rico le dijo: «Padre Abraham, entonces te suplico que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que avise a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento».
Pero Abraham le replicó: ellos ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso. Entonces el hombre rico respondió: no les hará caso, padre Abraham, pero si algún muerto fuera y se les presentara, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo: si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco le harán caso a alguien que se levante de entre los muertos. ¿Sabes? Esto es sumamente desafiante, porque la oportunidad de tomar la decisión de pasar la eternidad con el Señor la tenemos ahora acá. Y como líderes tenemos que ser enfáticos en eso. Y esto trae a mi memoria a los últimos momentos de Jesús. Sabes que Jesús fue crucificado en una cruz. Jesús experimentó la muerte física. Pero lo maravilloso es que resucitó al tercer día. Pero antes de adelantarme 3 días y saber que la tumba no pudo contenerlo, a la par de Jesús habían 2 criminales. 2 criminales que sí merecían estar en esa cruz. Pero uno tuvo una actitud humilde. ¿Sabes qué? Uno le dijo al otro, cuando uno se estaba burlando de Jesús: nosotros sí merecemos estar acá. ¿Sabes? Lo que merecemos por nuestro pecado es la muerte. Pero aquí viene el componente de la gracia. Y la gracia activa dentro de nosotros, porque esta gracia es para traernos un entendimiento y que los ojos de nuestro corazón se puedan abrir y que podamos decidir entregar nuestra vida a Jesús. Pero el Señor no nos va a obligar a que si aquí en este mundo no queremos compartir con Él, Él no nos va a obligar a compartir la eternidad con Él. Él nos da la opción de elegir. Y si nosotros decidimos que no queremos pasar la eternidad con Él, entonces vamos a estar separados y hay 2 alternativas. O sea, no hay una tercera. O es junto con Él por la eternidad o separados de Él el resto de la eternidad. Y en esta parábola de el rico, Lázaro y Abraham, vemos que estar separados del Señor conlleva sufrimiento. Y por eso es importante que nosotros nos metamos de lleno a tener esta relación personal con el Señor. Entonces yo te hablé que está el viaje al cielo para los redimidos. Y en esta misma parábola también vemos el viaje al infierno para los pecadores. Entonces, tenemos que compartir y asegurarnos que primero nosotros, en nuestra posición de liderazgo, estamos viviendo como redimidos. Y sabes, esto requiere decir que morimos a nuestra vieja naturaleza y resucitamos junto con Cristo Jesús a una nueva naturaleza. Pero aquellos que no quieren recibir esta gracia sobrenatural de Jesús a nuestras vidas, entonces hay un viaje al infierno. Hay, después de la muerte, esa separación física. Entonces está el infierno. Y lo siguiente es que será destruida la muerte física, ¿sabes? O sea, será destruida la muerte física. ¿Sabes qué? Esto es apasionante, porque cuando Jesús regrese y cuando Jesús establezca su reino, entonces ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, sino que habrá esperanza. Y es que en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, el verso 26 dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Sabes? Jesús venció a la muerte aquí en la tierra. Y por la eternidad, ese enemigo, que es la muerte, que es esa separación, ya no tendrá más poder, ya no tendrá más autoridad. Y por eso podremos disfrutar de una vida eterna con Jesús. Apocalipsis 21:4 era lo que te estaba diciendo yo aquí, porque eso palpita y late en mi corazón. Y es que enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Sabes? Es que eso tiene que darnos esperanza.
Yo quiero decirte algo. Yo quiero poner mi fe en práctica. Yo quiero poner mi fe en que Jesús hace lo imposible. Y en Génesis está la historia de un hombre que a mí me apasiona, un hombre que tal vez tiene pocos versos o capítulos donde se hable de él, pero está en Génesis capítulo 5 y quiero leértelo porque yo creo que es apasionante que podamos leer un poco acerca de Enoc, porque después vamos a ver lo que nos dice el autor de Hebreos. Y en Génesis capítulo 5 versos 21 al 24 dice que Enoc tenía 65 años cuando nació su hijo Matusalén. Después de Matusalén tuvo otros hijos e hijas y vivió 300 años más. Durante toda su vida, Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, y cuando tenía 365 años, desapareció porque Dios se lo llevó sin que muriera. ¿Sabes? No quiero sonar ilusorio, no quiero sonar ingenuo, pero mi oración es que yo quiero tener una intimidad con el Señor, una comunión tan cercana como la que tuvo Enoc, que el Señor anhele llevarme a su presencia y que si en su voluntad está, pues yo no tenga que experimentar esta muerte física, porque es que mira lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 16, y perdona si aquí me apasiona un poco más de la cuenta, pero es que no puedo dejar de compartir esto que el Señor tiene para nosotros. Y escucha lo que dice Hebreos 11, 5. Por la fe, Enoc fue llevado de este mundo sin que experimentara la muerte, y no lo encontraron porque Dios se lo llevó. Pero antes de llevárselo, Dios declaró que Él le había agradado. Como líderes, tenemos la responsabilidad de que en nuestro corazón esté como prioridad agradar a Dios. Y quiero hacer aquí una pausa, ¿sabes? Mi esposa conoce este deseo y este anhelo que tengo en mi corazón, pero solo me dice: Jorge, si el Señor te va a llevar, te pido que solo me avise, porque si no me voy a preocupar mucho que no aparezcas. Y yo no sé si el Señor vaya a hacer esto o no, pero yo quiero decirte cuál es la clave para agradar a Dios. Y está en el verso 6 de este capítulo 11 de Hebreos, porque dice: sin fe es imposible agradar a Dios. El que quiera acercarse a Dios debe creer que existe y que premia a los que sinceramente lo buscan. ¿Sabes? Necesitamos estar buscando al Señor y saber que Él tiene la victoria, saber que Él está por sobre todo y aún sobre la muerte. Yo no sé si en esta temporada tú has perdido algún familiar, has perdido algún ser querido, has perdido algún vecino. Pero como líderes no podemos dejar de compartir las buenas nuevas. Y que nuestra mirada y que nuestra esperanza esté en saber que podemos traer el cielo aquí a la tierra. ¿Y eso qué implica? Que como líderes tenemos que orar primero para que el Señor obre en nosotros y obre en aquellos alrededor de nosotros. ¿Y esto qué implica? Sanidades, salud, milagros. Pero segundo es que nuestra confianza está en el Señor, que Él es soberano, que sus planes son más altos que los nuestros. Y en sus planes, Él quiere darnos esa puerta para pasar la eternidad con Él. Pero es una decisión y tenemos que tener esa relación constante con el Señor. Porque lo quinto que yo quiero compartirte es que terminará con la resurrección. Ya te dije, la muerte física tiene una sentencia para todo ser humano. El viaje al cielo para los redimidos, el viaje al infierno para los pecadores. Será destruida la muerte física y terminará con la resurrección. Mira lo que dice Juan capítulo 5 versos 25 al 29. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora
cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Sabes? Va a venir un día donde el Señor va a levantar a todos los muertos para que sean juzgados. Aquellos que decidieron rendir su vida al Señor van a ser juzgados por todas sus acciones, pero aquellos que no decidieron recibir al Señor también van a ser juzgados por todas sus acciones, pero ya es la muerte eterna, ya están separados del Señor. Y yo creo que en nuestro liderazgo necesitamos infundir que los creyentes y que aquellos alrededor de nosotros no tengan temor a la muerte, sino que podamos tener nuestra esperanza en la resurrección. ¿Sabes? Si no hay resurrección, vana es nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Y por eso es tan relevante que podamos vivir sin temor a la muerte, porque podemos vivir sin temor a la muerte cuando tenemos fe en la resurrección. Y por eso yo creo que es importante que podamos llevar a cabo esta oración diaria, porque sabes que hacemos constantemente, nos recordamos que tenemos que morir a nosotros mismos, que resucitamos junto con Jesús y que ascendemos a los lugares celestiales para tener las indicaciones que como líderes necesitamos. Escucha lo que dice la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, el verso 22, y dice lo siguiente: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Sabes qué? Romanos nos dice esto, que por el pecado de un hombre entró la muerte, pero por un solo hombre, por Jesús, tenemos esta vida eterna. Y yo quiero recomendarte, ¿sabes? En esta temporada, en este tiempo y luego de estas doctrinas que hemos estado estudiando, que puedas meterte de lleno a las cartas y a las de Tesalonicenses, porque esto nos habla acerca de la venida de Jesús. Y escucha lo que dice aquí Pablo en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 14 al 16. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, te lo estaba compartiendo antes, porque el panorama no termina solo en que Jesús murió, sino que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos es el Espíritu que vive en ti y en mí. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sabes? Es que esa es nuestra esperanza, que el Señor va a regresar por nosotros. ¿Sabes? Nuestra mirada y nuestra fe tiene que estar puesta en el retorno de Jesús, que Él va a regresar por nosotros, que Él va a regresar por su iglesia, y por eso debemos prepararnos. Y entonces ya cubrimos la primera parte, que es la muerte física. Y ahora quiero hablarte de la muerte espiritual. ¿Sabes qué es esa separación del espíritu humano de Dios, que es espíritu? Y entonces, ¿cómo ocurre la muerte espiritual? Lo primero es al pecar el hombre. Dios espíritu se separó de él. Lo vimos en Génesis capítulo 2, verso 17. Y Génesis 6:3, donde dice: y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, el hombre desde entonces duda la existencia de Dios, porque no le ve. ¿Sabes? Por eso te hablo yo de la fe, porque necesitamos reconectarnos, necesitamos tener esa vida con el Señor. Y esto es claro, nuestro estilo de vida demuestra si estamos llevando a cabo esa vida eterna o todavía estamos muertos espiritualmente. Y necesitamos nosotros saber que hay vida alrededor de nosotros y que la existencia de Dios no se fundamenta en nuestra capacidad de verlo. Dios es. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sabes? Él es el alfa
y la omega. Y por eso no podemos caer en el error de los necios, como dice Salmos 14:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Tenemos que cuidarnos de que en nuestro liderazgo no entreguemos nuestra vida a la idolatría y a la maldad. ¿Por qué? Porque cuando tenemos esa desconexión, empezamos a ser nuestros propios dioses. Empezamos a fabricar nuestros propios dioses. ¿Qué ocurrió cuando Moisés subió? El pueblo se empezó a desesperar. Y cuando el pueblo se empezó a desesperar, entonces le dijeron a Aarón: hagámonos un ídolo. Y sabes, en este tiempo, como la iglesia, como líderes que estamos esperando el regreso, el retorno de Jesús, no podemos dejar que nosotros fabriquemos nuestros propios ídolos. Nuestra confianza tiene que seguir estando puesta en Jesús, y que aquellos que están alrededor de nosotros, en las áreas en las que lideramos, en las áreas de influencia donde el Señor nos ha puesto, tenemos que cuidar que no fabriquemos nuestros propios ídolos, que no vayamos tras mentiras. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Romanos capítulo 1 nos habla de eso, de verdad de lo que estamos viviendo, y te lo voy a parafrasear. Y tenemos que cuidarnos de no caer en nuestra propia sabiduría, de no envanecernos en nuestros razonamientos, ni que nuestro corazón como necios sea entenebrecido, sino que debemos nosotros cuidar la verdad. No podemos ser de aquellos que cambiamos la verdad de Dios por la mentira, y que entonces empezamos a fabricar estos ídolos y caemos en los pecados de injusticia, de fornicación, de perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios. ¿Sabes qué vemos en las noticias? ¿Qué vemos en las redes sociales? ¿Qué vemos alrededor de nosotros? Vemos el pecado, y necesitamos nosotros levantarnos en nuestro liderazgo. ¿Sabes qué? Para interceder y para orar, para que esta muerte espiritual no siga avanzando, sino que más puedan tener acceso a esta vida eterna. Te lo compartí antes, pero tenemos que cuidar que el hombre no tenga la conciencia cauterizada, porque esto es peligroso. Esto es peligroso realmente. Necesitamos orar para cuidar nuestros pensamientos, para cuidar en qué estamos depositando nosotros nuestra confianza, porque la conciencia cauterizada es saber el mal, pero no nos preocupa y aún así lo hacemos. ¿Sabes? Tenemos que tener mucho cuidado de esto, porque muchos pecados son premeditados. Muchos pecados son concebidos, son llevados a cabo. Y lo que vemos hoy son planes perversos. Son planes de mal que el enemigo ha estado sembrando y quiere llevar a cabo. Y necesitamos que nuestra conciencia esté pura ante el Señor. Y como líderes, de lo que más tenemos que cuidarnos es de la hipocresía, de tener una máscara de lo que no es. Y yo quiero invitarte que si tal vez no has estado viviendo en santidad, que si tal vez no has estado rindiendo cuentas, que si tal vez has estado batallando con algún pensamiento, que si tal vez hay algo que te ha estado fallando, que primero nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para pedir ayuda en el momento en el que más lo necesitemos. Pero lo segundo es que, como nos insta Santiago y como nos insta Pedro, que nos confesemos unos a otros nuestros pecados. Y entonces quiero cerrar esta parte. Te hablé acerca de las clases de muerte: la muerte física, la muerte espiritual, y ahora estamos en la muerte segunda, que es la separación eterna del alma, espíritu y de Dios. Y escucha, porque Apocalipsis capítulo 20, versos 12 al 15, narra parte que para mí es importante que como líderes tengamos muy claro, y es que dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Sabes? Es que vamos a ser juzgados por nuestras obras. No somos salvos por obras, pero el Señor preparó buenas obras para las que lleváramos de antemano. ¿Sabes? Yo no quiero que caigamos en el error
de que solo nos enfoquemos en las obras sin tener una relación con el Señor. Que dejemos esa intimidad, esa comunión, como te hablé de Enoch. Necesitamos tener esa comunión, pero cuando tenemos esa comunión, entonces podemos hacer desde ser. Pero siempre es un error decidir qué quiero hacer en lugar de en quién me quiero convertir. Necesitamos nosotros tener esa claridad de que como líderes tenemos que vivir de acuerdo a la identidad de lo que el Señor nos da. Y continúa el verso 13, dice: y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Sabes qué? Este sí es el fin. Porque entonces, si estamos separados de la eternidad de Dios, entonces aquellos que no decidan recibir y pedir perdón por sus pecados, y ¿sabes qué? Esta tiene que ser una temporada de arrepentimiento. Porque si no nos arrepentimos ahora, como aquel criminal que dijo: ¿qué necesito? ¿Qué puedo hacer? Y recibió esa gracia y esa misericordia, y Jesús le dijo: esta noche, este día, vas a estar conmigo en el paraíso. Pero el otro que ocurrió, que está en el Hades, esperando a esa muerte segunda, donde van a ser lanzados al lago de fuego. Porque presta la atención al verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta muerte segunda es idéntica con el lago de fuego. Y por eso yo quiero cerrar con esto, con el triunfo del Señor Jesucristo. Lo primero es que resucito y aseguro nuestra resurrección. ¿Sabes? Si tú has depositado toda tu confianza, y cuando alguien está atravesando alguna adversidad, necesitamos recordarle que su confianza tiene que estar puesta en Jesús, que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. 1 Corintios 15, 20 al 25 nos dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo resucitó de los muertos. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Cristo está en el cielo, esperando regresar por nosotros. Primicias de los que durmieron es hecho, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y uno de estos enemigos es la muerte. La muerte va a estar bajo los pies de Jesús. La muerte no tiene poder sobre un creyente. ¿Por qué? Porque destruirá la muerte. Y sigue aquí el pasaje de Corintios. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Préstale atención al verso 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórdida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos librarnos actualmente del temor de la muerte. Sabes, alrededor de nosotros no tiene que haber temor por la muerte, porque nuestra esperanza está en la resurrección, en que Jesús ya pagó el precio por nosotros. Y Hebreos 2:4 nos dice lo siguiente: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Sabes? El Señor venció a nuestros enemigos. Yo te leí Génesis capítulo 3, versos 15 y 16. ¿Sabes? El Señor aplasta la cabeza de nuestros enemigos. Y yo quiero decirte, yo creo que es una temporada para que oremos, para que nuestra vida refleje esa esperanza,
para que como creyentes no tengamos este temor. Pero es importante tener este entendimiento, tener esta claridad, que esto solo va a ocurrir. Esta fe puesta en Él de la resurrección solo está si nos rendimos a Él. Yo quiero hacer una oración para que en nuestro liderazgo se vea reflejada esta vida eterna y que muchas personas alrededor de nosotros puedan tener esta esperanza en Jesús. No en nuestras posesiones, no en nuestras habilidades, no en la medicina, no en una cura, en Jesús. Oremos porque el Señor tiene la victoria y yo oro que Él disipa todo temor. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos estado compartiendo, porque hoy hablamos de un tema que tal vez a veces preferimos obviar o ignorar. Pero nosotros, Señor, como líderes, como siervos tuyos, queremos primero vivir en un constante arrepentimiento, diciéndote, Señor, quiero vivir de acuerdo a tu voluntad, quiero vivir de acuerdo a tus preceptos, Señor. Te pido que tu verdad esté impregnada en mi corazón, que atesore yo los dichos de tu boca, Señor, para poder vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Padre, te pedimos que nos limpies con tu sangre, que nos purifiques, que nos apartes, Señor. Y que podamos hablar vida y vida en abundancia, Señor. Y que cuando estemos en una situación donde nosotros sintamos que estamos experimentando esto, Señor, o que a nuestro tiempo está llegando a una temporada de ocaso, Señor, o que alguien alrededor de nosotros está enfrentando una enfermedad muy fuerte que parece que va a perder la vida, Señor, que nosotros desde la posición de liderazgo que nos has dado, Señor, podamos compartir lo que por gracia hemos recibido, y es la vida eterna, Señor. Yo te pido, Señor, que podamos ser portadores del regalo que tenemos a través de Jesús, que es la vida eterna, lo que leímos en Romanos capítulo 6, 23, Señor. Y que nuestras palabras sean palabras de vida y no de muerte. Que nuestras acciones sean acciones de vida y no de muerte, Señor. Nos disponemos a que nuestro liderazgo sea un liderazgo que establece el cielo aquí en la tierra, Señor. Queremos traer tu reino y que se haga tu voluntad aquí, porque no hay nada bueno fuera de tu voluntad. Gracias por este tiempo, Señor. En tu nombre oramos. Llénanos de tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo, aquel que levantó a Jesús de los muertos, está disponible para nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Que el Señor te bendiga y gracias por estar creciendo con nosotros, porque yo sé que su Espíritu Santo está desarrollando dentro de nosotros corazones de líderes sanos, corazones de líderes con las doctrinas del Señor para tener su verdad y para poder hablarlas hasta que Él regrese. Nos vemos en la próxima.